Este capítulo 15 de Corintios considero que es una joya para la cristiandad. Pablo nos da detalles bien específicos acerca de la resurrección de Cristo y de la implicación en la vida del creyente. Este es el sermón número 6 acerca de ello y el pastor Jonathan estuvo predicando los primeros versículos. ¿Y cuál es el problema que está atendiendo Pablo en este momento? Acuérdense que durante toda la carta a los Corintios, Pablo está abordando 10 problemas. Y lo curioso que el abordaje de los problemas, Pablo lo hace siempre tomando como referencia el Evangelio. Cada problema que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto estaba dando alusión a que los corintios no habían entendido el significado de lo que era el Evangelio. Y muchas veces nosotros caemos en esa trampa también. Pensamos que el Evangelio solo era algo que se necesita al inicio de nuestra cristiandad para poder nacer de nuevo. Y luego de que pasó ese acontecimiento en nuestras vidas que Dios nos hizo nacer de nuevo, hacemos a un lado el Evangelio porque consideramos como algo básico. Más, sin embargo, el Evangelio es algo esencial en la vida cristiana. No solo al inicio, sino durante toda nuestra vida cristiana y en la eternidad también necesitamos continuamente recordar, vivir el Evangelio. Es por eso que el apóstol Pablo en el capítulo 15 empieza a hablar acerca del Evangelio, del versículo 1 hasta el versículo 9. Él empieza a dar pruebas contundentes de la resurrección de Cristo. Él empieza a desarrollar increíblemente una postura bastante férrea del por qué lo que nosotros creemos acerca de la resurrección de Jesucristo es una realidad y la implicación que esta resurrección tiene en la vida del creyente. Por eso Pablo le empieza a atacar el problema de los corintios desde el versículo 12 y empieza a decir, miren, ustedes dicen, algunos de ustedes dicen que Cristo, no hay resurrección de creyentes. Y él empieza a dar por lo menos 7 implicaciones de afirmar que no hay una resurrección de creyentes. Y él siempre lo amarra con la resurrección de Cristo. Si decimos de que no hay resurrección de los creyentes de muertos, estamos diciendo que Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, ¿qué implica en nuestra vida cristiana? Nuestra fe es vacía. Seguimos en nuestros pecados. Nuestra predicación es vana, es vacía, no tiene sustancia. Somos hallados testigos falsos. Y de ahí dice, si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Y finaliza diciendo en el versículo 19, si hemos esperado en Cristo solamente para esta vida, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, los más miserables. Él viene desarrollando un argumento. Y es lo que él va a presentar en el versículo 20. El argumento que Pablo va a desarrollar en este momento es, si Cristo ha resucitado, la resurrección de los creyentes es una verdad innegable. Es algo real, es algo tangible, algo que va a pasar. Y es lo que él va a tratar de desarrollar en estos versículos. Luego de haber abordado acerca de las implicaciones de negar la resurrección de los creyentes, un argumento no válido para los creyentes en Corintios, él ahora se dirige a demostrar que la resurrección de Cristo hace de la resurrección de los creyentes como algo que inevitablemente sucederá.
La resurrección de Cristo, amados hermanos, marcó un antes y un después en la historia. Y es una realidad escatológica con diversas implicaciones en nuestra vida cristiana. Porque si Cristo resucitó, amado hermano, Él vendrá nuevamente. Y su iglesia está esperando su venida. Él vendrá en gloria, en majestad. Y para que usted tenga una idea, para la mente judía, la resurrección pertenecía a los acontecimientos últimos del fin. El hecho de que la resurrección se había dado en la historia significaba que el fin había sido puesto en movimiento. Y el argumento central de Pablo, y lo vuelvo a repetir, es que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes, es decir, de aquellos que están en Cristo. Y este es el argumento central. Vayamos al versículo 20. Mire cómo inicia el apóstol Pablo. Este versículo dice: pero ahora Cristo resucitado de entre los muertos. Ahí no ve usted un es posible. No, ahí ve usted una afirmación de parte de Pablo. Cristo ha resucitado de entre los muertos. Es una afirmación de la resurrección de Cristo sin titubear, amado hermano, sin peros, sin conjeturas. En otras palabras, la verdad es que Cristo resucitó. ¿Lo crees? Porque el hecho de creer esa verdad, hermano, trae profundas y permanentes implicaciones en mi vida como cristiano. Por eso vuelvo a preguntar, ¿tú verdaderamente crees que Cristo ha resucitado de entre los muertos? Porque la Biblia lo afirma, la Biblia lo sostiene. Dios el Padre resucitó al Hijo para redimir a su pueblo. Pero, amada iglesia, gracia y verdad, ¿vives tú a la luz de la realidad de que Cristo resucitó de los muertos? Porque si tú lo crees, tú lo debes de vivir, hermano. Si tú lo crees, se debe de ver en tu vida cristiana. ¿Entiendes la profunda importancia de esta enseñanza, hermano? Si las personas niegan la resurrección de Cristo, niegan la deidad de Cristo, no compartimos la misma fe. ¿Entiendes tú la profunda importancia de esta enseñanza? De la resurrección de Cristo. Y eso es lo que viene a desarrollar Pablo en estos versículos. Si Cristo resucitó, es nuestra garantía que habrá una resurrección de los creyentes. Mira cómo después del versículo 20 dice: pero ahora Cristo ha resucitado. Él afirma la resurrección de Cristo de entre los muertos. Él viene diciendo y empieza a batallar o atacar esa posición de los corintios, que ellos estaban negando la resurrección de los creyentes. Desde el versículo 12, bueno, del versículo 1, Él les empieza a presentar el evangelio. Luego empieza a decir las implicaciones de eso que ellos estaban diciendo. Y ahora en el versículo 20 dice: pero Cristo resucitó. Y mira lo que dice el versículo 20, dice: primicias de los que durmieron. Las primicias, yo creo que usted ya sabe o ya está familiarizado con ello, son la primera parte dada en ofrenda para sacrificio a Dios, y usted lo puede ver en el Antiguo Testamento. Sin embargo, también representa el primer producto agrícola de la temporada, y señalan que una cosecha completa está aún por llegar. Y es esto lo que quiere resaltar el autor en este momento. Es una metáfora que él está utilizando
para representar el hecho de que el primer fruto de la cosecha sirve como una especie de garantía de la cosecha completa. Ojo, en otras palabras, la resurrección de Cristo es la garantía por parte de Dios de la cosecha final. Es un acto de confianza en Dios y en su provisión. El afirmar, amado hermano, que Cristo son las primicias de la resurrección, se está afirmando que la resurrección de los creyentes es algo inevitable, es algo que sucederá, ya que ha sido garantizada por el mismo Dios. Ha sido garantizado por el mismo Dios, hermano. Qué preciosa verdad la que estamos ahorita desarrollando, qué hermosa verdad es esto para el creyente. ¿Tú lo crees? ¿Tú crees que Cristo resucitó? Es una garantía para los creyentes. Y Dios nos garantiza en Cristo que nosotros, los creyentes, resucitaremos. Y ojo, hermano, ningún ser humano ha sido capaz de resucitar para siempre. Yo sé que hay ejemplos en la Biblia, como los hijos de la viuda de Sarepta, la hija de Jairo, Lázaro incluso, pero todos ellos murieron después. Solo Cristo ha derrotado la muerte y ha resucitado para siempre. Miren qué interesante esta verdad. Yo continuamente les voy a hacer la pregunta, ¿lo crees? ¿Lo crees? ¿Vives esta realidad en tu vida? ¿Vives esta verdad? Porque Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Mire qué preciosa verdad, hermano. Porque esto, hermano, esto debemos de atesorarlo con fe, en fe, creyéndolo. Porque mi confianza como creyente debe estar depositada en Dios, hermano. Estas verdades deben de permear mi corazón. Yo tengo que vivir de acuerdo a estas verdades. Pero esas verdades en mí, deben de generar una mayor confianza en Dios. Cristo resucitó. Nuestra fe, nuestra confianza está depositada en Él. Nuestra esperanza está depositada en Él. Toda nuestra vida depende de Cristo continuamente. Entonces, amados hermanos, ¿por qué nuestra confianza está depositada en otras cosas que son inútiles, en ídolos que nada son? ¿Por qué nuestro corazón está fabricando ídolos y confiando en otras cosas menos en Dios y en Cristo Jesús? Cuando un creyente atesora esta verdad, su confianza está puesta en Dios totalmente. Su vida está puesta en las manos de Dios totalmente. Confía, sabe de que en Cristo y en Dios su vida le pertenece. ¿Lo crees? ¿Confías en Dios? ¿Y por qué te desesperas? ¿Por qué tratas la manera de siempre arreglar las cosas a tu manera? Porque en las pruebas, en realidad, cuando tú estás pasando por las pruebas y las dificultades fuertes de tu vida, lo último que tú piensas es de tu confianza en Dios. Es a esto lo que nos lleva a la Biblia. Y sé que todos estamos continuamente, tenemos esto en la mente, ¿verdad? Mi confianza está puesta en Dios, mi confianza está puesta en Dios. Pero hermano, del dicho al hecho hay mucho trecho.
Lo predicaba Jonathan en la semana pasada. ¿Cómo podemos hacer que estas verdades vengan y transformen su corazón? ¿Cómo puedo hacer que yo lo ponga en práctica? Decía, meditando, orando. Yo le decía a Jonathan, hermano, yo creo que ahí faltaba uno, obedeciendo. Es que poder decir que confiamos en Dios, cualquiera lo puede decir, pero vivir de acuerdo a esa confianza en Dios, ahí, hermano, ahí es donde marca la diferencia. Mis amados hermanos, esta verdad debe de cultivar la confianza en Dios y nos pone en perspectiva que nuestro mayor problema, es decir, el pecado, la muerte, en Cristo se encuentra resuelto por su obra redentora. Pablo, al desarrollar este argumento acerca de que la resurrección de Cristo es nuestra garantía de la resurrección de los creyentes, él ocupa dos aspectos que quiere resaltar para poder hacer entender esta verdad. La primera la acabamos de desarrollar. Cristo son nuestras primicias. Y lo segundo que él desarrolla, lo desarrolla en el versículo 21 y 22, para afirmar ese argumento principal, porque él ocupa la analogía entre Adán y Cristo, entre la muerte y la vida. Mira el versículo 21, dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Él empieza a desarrollar un segundo aspecto para poder siempre ir al argumento que él está dando en este momento. Y él ocupa dos oraciones para mostrar un paralelismo de cómo el acto de Dios de resucitar a Cristo hace que la resurrección de los creyentes sea un hecho real, sea un hecho inevitable. Por eso es que dice en el versículo 21, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y en el versículo 22 lo vuelve a tocar, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces él amarra la idea del versículo anterior con la palabra porque. Y dice, por un hombre entró la muerte, pero también por un hombre la resurrección. ¿Qué significa eso? Aquí hay una clara alusión acerca de Adán y lo dice más adelante en el versículo 22. Hace referencia a la caída en Génesis 3, en el cual nos narra que debido al pecado de Adán y Eva, su descendencia cayó presa de la muerte. El hombre es el responsable de la entrada de la muerte al mundo. Y esto nos lleva a hacernos una pregunta: ¿cómo es que el ser humano es culpable de un pecado que no cometió? ¿Cómo es que nosotros morimos si nosotros no cometimos el pecado? El que lo cometió fue Adán. Y para ello hay diferentes posturas, pero la postura más aceptable es que el pecado de Adán se imputa a todos los que se unieron a él como representante de la humanidad. Esta posición se conoce como el liderazgo representativo o federal. Y lo que afirma esta posición es que la acción de un representante es determinante para todos los miembros unidos a él. Cuando Adán pecó, él estaba representando a toda la humanidad, a todas las personas, por tanto, su pecado se adjudica a sus descendientes. Sin perder primera carta a los Corintios, vamos a Romanos, capítulo 5.
Romanos 5:12. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Solo este versículo nos está sacando cuatro verdades. En primer lugar, que el pecado entró al mundo por medio de ¿quién? De un hombre. ¿Quién era este hombre? Adán. Y por medio del pecado, ¿qué es lo que ingresó? La muerte. Segunda verdad, por medio del pecado la muerte. Tercera verdad, esa muerte se extendió a todos los hombres. Cuarta verdad, porque todos han pecado. Liderazgo representativo, federal. De esta manera, el pecado de Adán se imputa sobre el resto de la humanidad, aunque no pecaran personalmente como él lo hizo. Por eso es que continúa Pablo diciendo en el versículo 13, pero antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó ¿desde dónde? Desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado, con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Hubo una transgresión, dice el versículo 14, versículo 15. Pero no sucede con la dávila, sino como con qué? Con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, hay una transgresión. Versículo 16. Con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de la transgresión. Esa transgresión conllevó a un juicio. Hay una transgresión, hay un juicio, hay muerte. Es lo que él trata de implementar acá. Pablo hace una comparación entre Adán y Cristo. Es increíble cómo él lo hace en este versículo. Bueno, en este capítulo 5 del versículo 2 en adelante. Hubo juicio, hubo condenación, dice el versículo 16, por causa de la desobediencia de un hombre, dice el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Entró el pecado al mundo, hubo muerte, hubo transgresión, hubo juicio, hubo desobediencia. Por causa de la desobediencia de un hombre. Y dice en el versículo 20 que además de eso se introdujo la ley para que abundara la transgresión. Hemos pecado contra Dios mismo y merecemos una condenación eterna. Pero dice el versículo 19, hermano, que donde abundó la gracia, donde abundó, dice el versículo 19, perdón, donde abundó ¿qué? Sobreabundó ¿qué? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, hermano. El punto de Pablo hacer esta comparación entre Adán y Cristo es resaltar a Cristo en medio de todo esto y su gracia. El acto de Jesús en la cruz del Calvario trae justificación en los pecadores como tú y yo. Su obediencia se le imputa a otros por gracia, por misericordia de Dios, y se le cuenta por justicia.
Es así como los cristianos somos justos, somos declarados justos, porque la justicia de Cristo se imputa al creyente. Por eso Pablo lo trata como un don, como una dádiva. En el versículo 16 dice, tampoco sucede con el don, con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultado en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando ¿en qué? En justificación. Pablo dice en el versículo 15, pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. La gracia reina por medio de la justicia para vida eterna. ¿Mediante qué? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Puede ver el contraste usted? Volvamos a Corintios 15. Dice el versículo 21. Porque ya que la muerte entró por un hombre, ya lo hablamos en Romanos 5, también por un hombre vino ¿qué? La resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ahora, hermanos, en Cristo hay resurrección y hay vida. Y este hermoso paralelismo que Pablo presenta en estos versículos 21-22, lo que nos lleva a nosotros es a meditar y a reflexionar ¿en qué? En la obra de Cristo, hermano. En la obra de nuestro Señor Jesucristo. Miren, solo lo que acabamos de desarrollar hace unos minutos en Romanos 5 del 12 al 21, las implicaciones de la obra de Jesús, las implicaciones de lo que Jesús ha hecho en la vida del creyente. Y que lo ha hecho, ¿por qué? Por gracia y por misericordia, hermano. En Cristo se halla el inicio de una nueva humanidad. Cristo vivió en obediencia y sin pecado y así conquistó la muerte para el bien de todo su pueblo. Ahora, hermano, ¿cuál es el punto de Pablo en Primera de Corintios 15? ¿Por qué Pablo trae a luz a Adán? ¿Por qué trae a luz la muerte? ¿Por qué trae a luz la resurrección? ¿Por qué trae a luz a Cristo? ¿Por qué habla acerca de la vivificación? ¿Qué significa eso? ¿Cuál es el punto de Pablo? ¿Por qué trae a luz esa analogía entre Adán y Cristo? Y como esto abona a su argumento principal. ¿Cuál es el argumento principal, iglesia? Lo voy a mencionar otra vez, que si Cristo resucitó, Él es nuestra garantía de la resurrección de los creyentes. Es la garantía, garantizado por Dios. Pero ¿cómo esto que Él está desarrollando abona ese argumento principal? La respuesta es que la muerte y la derrota de la muerte por medio de la resurrección y la mediación humana, tanto de la muerte como la vida, apuntan a la auténtica humanidad de Cristo. La auténtica humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Si usted puede ver en el versículo 21, Pablo dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un ¿quién? Por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pablo es intencional al mencionar el hombre. ¿Saben por qué? Porque está resaltando la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Por qué trae a luz esto? Porque Cristo venció la muerte. Dios hombre.
El Dios que se encarnó, venció la muerte y nos da vida eterna a todos aquellos que creemos en Él. Una vez que la muerte fue producida por un ser humano, solo se podrá destruir por medio de otro ser humano, Cristo, Dios hombre. La contraparte de la muerte, como lo presenta Pablo en el versículo 21, es la resurrección. Y usted lo puede ver ahí en el versículo 21, la cual fue realizada por Jesucristo, quien triunfó sobre la muerte, y Él ahora es capaz de libertar las cadenas de la muerte a los que creen en Él. La muerte, hermano, es algo inevitable debido a que compartimos la humanidad y la pecaminosidad de Adán. Pero de igual manera es inevitable el hecho que como cristianos compartimos la resurrección por medio de Cristo, quien en su resurrección venció la muerte. Es algo que más adelante lo vamos a ver, si Dios lo permite. Que sostienen que Pablo está hablando de una salvación universal, ocupa la palabra todos. Gracias, Jonathan. Hay personas que sostienen que Pablo está hablando acerca de una salvación universal porque él ocupa la palabra todos. Pero eso no es algo que las escrituras enseñan. Pero ¿qué es lo que Pablo está tratando de hacer acá, hermano? ¿Qué es lo que enseña el pasaje? Si podemos observar en el versículo 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, esa palabra Adán, eso es importante que usted lo subraye si usted tiene ahí. Porque en Adán todos mueren, dice las escrituras. O sea que el primer todos es modificado por Adán. Ese es el punto que está desarrollando Pablo. Pero ojo, si usted se fija en el segundo todos, dice antes del todo, dice en Cristo, todos serán vivificados. O sea que esa en Cristo modifica el segundo todos. En otras palabras, lo que está haciendo alusión aquí son todas aquellas personas que han depositado su fe en Cristo Jesús, que están unidas a Cristo y que han nacido de nuevo. En otras palabras, ¿quiénes son? Pongámosle nombre. Nosotros los creyentes. Es a los que están en Cristo. Todos los creyentes. ¿Qué es lo que pasará a los creyentes? Dice también en Cristo, todos los creyentes serán ¿qué? Vivificados. Todos aquellos que creen en el Evangelio pertenecen a Cristo y por la obediencia de Cristo, Dios les da vida y los hace nacer de nuevo. Serán vivificados. En Cristo todos serán
vivificados. Y ojo, en el Nuevo Testamento se enseña que esa expresión de dar vida se refiere o solo hace referencia a los creyentes y no a los incrédulos. Todos los que estamos en Cristo seremos resucitados de entre los muertos para que pasemos a una vida eterna con Cristo. Pero me gusta esta frase que se la quiero compartir del teólogo Gordon D. Fee. Dice lo siguiente: dar vida o vivificar significa algo más que la simple resucitación de un cadáver. Resucitan a la vida porque ya han recibido vida en Cristo. Resucitan a la vida porque ya han recibido vida en Cristo Jesús. Qué preciosa verdad, hermano. Porque hemos recibido una nueva vida en Cristo Jesús. Hemos nacido de nuevo en Él. Hemos recibido un corazón nuevo que obedece a sus mandamientos, que obedece a su voz. Hemos recibido a su Espíritu Santo. Ahora, hermano, ¿tu vida refleja ese nuevo nacimiento? Hace poco, en la semana, estábamos estudiando con unos hermanos acerca de la palabra corazón. Cuando la Biblia habla acerca del corazón, la Biblia la presenta como el centro del control, donde están los pensamientos, donde están las emociones, donde están los sentimientos, donde está todo lo que, cómo la persona piensa y hace en el corazón. Las actitudes, motivaciones, acciones. El corazón es el centro de control de una persona. Es la fuente misma de las palabras y las acciones. Jesucristo en su palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Jesucristo en su palabra dice también que desde su corazón viene el adulterio, viene el homicidio, viene y empieza a decir todo. El corazón, el centro del control. Y el corazón responde continuamente ante las situaciones en las cuales nos estamos enfrentando. Como tú hablas, refleja lo que hay en tu corazón. Como tú te conduces, refleja las acciones, cómo está tu corazón. Por eso la mayor parte de problemas que hay, si no en su totalidad del ser humano, son problemas que se anidan en el corazón del hombre, en el centro del control de ellos, cómo ellos piensan, cómo ellos accionan, cuáles son sus motivaciones. Los ídolos crecen en el corazón. Pero viene Cristo Jesús y nos da ¿qué? Un nuevo corazón. Con su Espíritu Santo, nuevos deseos. A los que estaban muertos en sus delitos y pecados, ahora responden en obediencia, en confianza a Dios, en su vida. Aman a Dios y aman a las demás personas. Responden en obediencia a sus mandamientos, a la ley. Les puso la ley en su corazón para que lo obedezcan. Les puso a su Espíritu Santo que lo santifica. ¿Cómo tú respondes ante las situaciones adversas de la vida? ¿Cómo lo haces? Porque eso refleja lo que hay en tu corazón. Eso es increíble, hermano, porque cuando se expone de esa manera el corazón, uno puede ver los ídolos que uno tiene y dónde está nuestra confianza. Y cuando nuestra confianza no está puesta en Dios, Dios destruye cualquier ídolo, hermano. Y gloria a Dios por ello. ¿Tu vida refleja esa nueva vida en Cristo? ¿Es tu corazón un reflejo de la nueva vida en Cristo, hermano, hermana?
Del corazón mana la vida. Y solo es por medio de la obra de Cristo que los corazones son transformados. Fuera de Cristo Jesús no existe cambio. Fuera de Cristo Jesús estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Fuera de Cristo Jesús estamos ciegos. Estamos muertos. Los ojos del corazón están ciegos. Fuera de Cristo Jesús. Solo me trae alusión un pasaje en Juan 9, cuando tengan tiempo ahí lo leen en su casa. Cuando se le presenta a Jesús un ciego de nacimiento. Y cuando se presenta esta persona, los discípulos le dijeron a Cristo, este está así por culpa de los pecados de su padre o culpa del pecado de él. Jesús le responde, no es por eso, es para que la gloria de Dios se manifieste en este día. Viene el Señor, lo sana con lodo. Y luego dice las escrituras en Juan 9 que los fariseos lo llevaron a la entrevista, le hicieron una entrevista a esta persona que había sido sanada y le preguntaron, ¿cómo es que tú volviste a ver? ¿Qué fue lo que pasó? Y la persona que antes era ciega, solo le dijo, miren, yo no sé, solo vino un hombre, me dijo que agarrar este lodo y yo ya, lo único que sé es que ahora estoy viendo. Vinieron los fariseos, no contentas con esa respuesta, fueron a llamar a los padres de ese hombre y le fueron a preguntar a los padres si en realidad este hombre era ciego de nacimiento. Y los padres, dice las escrituras, que cuando vieron que estaban preguntándole a los fariseos, ellos tuvieron temor y ellos le dijeron a esa persona, a los fariseos le dijeron, miren, si nuestro hijo nació ciego, pero ahora como ve, no lo sabemos. Edad tiene para que él les pueda responderle. Viene esta persona que había sido sanada por Cristo y al ver la dureza del corazón de los fariseos les dice, es increíble ver como una persona que ni ustedes saben cómo viene, me ha sanado los ojos. Pero luego de esto, se vuelve a encontrar con Jesús. ¿Y sabe lo que hace esa persona ciega? Y ese es el meollo de todo ese relato que está en Juan 9. Confiesa que Jesús es su Señor y cree en el Señor. Los ojos de su corazón habían nacido de nuevo. Entonces Dios empieza a cambiar los corazones de las personas y lo único que puede cambiar el corazón es Dios. Y esta es una verdad que nos cuesta asimilar como creyentes. Porque confiamos más en nuestras capacidades, confiamos más en nuestro pensamiento que en Dios mismo. Dios es el único que puede transformar los corazones. Ahora, hermano y hermana, ¿es tu vida un reflejo de la vida que tenemos en Cristo? Las personas en realidad pueden ver que eres un testimonio de la obra de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo Jesús. ¿Confías en Dios? Es a esto lo que nos lleva a pensar. Porque dice en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Este versículo me lleva a contemplar la obra de Cristo Jesús. Y al contemplar a Dios, al contemplar su obra en Cristo Jesús, eso me transforma, hermano. Eso me transforma.
Por eso mi corazón debe estar constantemente siendo evaluado. ¿Para qué? Para ver si en realidad mi corazón está en el lugar correcto, hermano. Si no estoy fabricando ídolos en mi corazón. ¿Y cómo sé eso, pastor? En la manera como tú respondes a las situaciones de la vida. En Cristo todos serán vivificados. Tu confianza, hermano, debe estar puesta en Dios en todo momento. Por eso Cristo es las primicias de los que durmieron, dice la palabra en el versículo 20. Porque es la garantía que da Dios de que todos los que son suyos serán resucitados de entre los muertos. Como dice en Juan 11:25, cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, Jesús les dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? El hecho de que Cristo haya resucitado, hermano. Por eso es que dice Pablo anteriormente. Es lo que le da sustancia a la predicación, es lo que le da sustancia a la fe, a la confianza en el Señor. Si Cristo venció a la muerte, hermano. Cristo venció a la muerte en la cruz del Calvario y resucitó. La va a prevalecer frente a él. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, este es un llamado de atención para la iglesia de Cristo hoy en día. Porque si somos cristianos, debemos de reflejar el evangelio en el cual nosotros creemos. Si en realidad hemos nacido de nuevo, nuestra vida es una vida que ha sido cambiada, transformada en Cristo, y nuestros corazones responden en gratitud por esa obra de Cristo Jesús en nuestra vida. Por eso es un llamado de atención a la iglesia de Cristo hoy en día a atesorar la verdad de la resurrección, y que el hecho de que Cristo Jesús haya resucitado es una garantía de que va a venir la resurrección de los creyentes. Es una garantía en Cristo y de Dios para nosotros de que la cosecha estará lista. Cristo son las primicias. Es la garantía que da Dios de que todos los que son suyos serán resucitados de entre los muertos. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. No morirá jamás. No morirá jamás, porque es en Él que tenemos vida eterna y vida en abundancia. Iglesia de Cristo. Y ahí recae nuestra confianza. Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo, creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte, o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar.
Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.